Damos continuidad al programa académico del segundo Congreso Internacional de Pediatría de Primer Contacto y me honro en presentar al doctor Carlos Benítez Pineda, quien nos hablará sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El doctor Carlos Benítez Pineda es médico pediatra, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él hizo pediatría por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es diplomado en bioética en la Universidad de Anáhuac, profesor de pediatría en la Universidad de Durango, Campus Chihuahua, y labora en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Doctor Carlos, le damos la bienvenida a nuestro congreso y tiene usted la palabra. Buenos días, es un placer y un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en este segundo Congreso Internacional de Medicina de Primer Contacto organizado por Fraternidad Médica por la Salud. Agradezco la invitación del comité organizador, así como también de todas las personas que están haciendo posible lo posible porque estemos realizando este evento. Durante los siguientes 35 minutos yo les voy a hablar sobre los derechos de las niñas y adolescentes. Sí es importante que no les vengo a enseñar nada, vengo a compartir información que es de utilidad en la relación médico-paciente de la atención a la población menor de 18 años. No tengo ningún conflicto de interés en dar o proporcionar esta plática. Como es del conocimiento de todos ustedes, en la antigüedad, los niños no gozaban de ningún derecho, protección o libertad alguna. Eran unos pequeños adultos, los niños huérfanos y abandonados se veían obligados a trabajar en el hogar, en las minas, en el campo, como esclavos o ejerciendo la prostitución, trabajando en condiciones insalubres, inseguras y mal remuneradas. Algunos otros trabajaban en la construcción, algunos otros los obligaban de forma involuntaria a participar en conflictos armados o en revueltas, pero otros grupos hacían o prostituían a los niños en esos tiempos. También realizaban trabajos en el campo, algunos otros eran producto de tráfico de infantes, en el cual eran tratados de forma inhumana y algunos otros trabajaban en minas. No fue hasta el año de 1841 cuando las leyes de Francia iniciaron a proteger a los niños. Para 1881, Francia garantiza el derecho a la educación, pero solo y exclusivamente para los niños mayores de 13 años. Las Naciones Unidas, en 1924, aprueban la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños, un documento elaborado por Engatillev, en el cual establece que los niños deben de tener el derecho a la protección, el derecho al apoyo, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. Y esta declaración de Ginebra pues fue validada por segunda ocasión en 1934. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945, se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ya que había bastantes niños abandonados y huérfanos secundarios a esta Segunda Guerra Mundial y que eran tratados de forma inhumana. En 1959, las Naciones Unidas aprueban la Declaración de los Derechos del Niño. Este documento lo elabora la Asamblea de esta organización, que describe los 10 principios, pero que además no eran obligatorios ni para los países miembros ni para los no miembros de esta Naciones Unidas. ¿Qué se le agregó? Tomó de base la Declaración de Ginebra y los derechos que agregó fue el derecho a un nombre y una nacionalidad, el derecho a recibir un trato digno, a no ser discriminado, el derecho de los niños con una discapacidad a tener un trato especial, pero además el derecho, ¿sí?, a trabajar cuando tenga la edad indicada.
pero hasta ese momento todavía no se sabía cuál era el niño y cuál era el adolescente, cuál era el adulto, cuál era el recién nacido. Todavía no había una clasificación de las edades cronológicas. No fue hasta 1973 cuando la Organización Internacional de Trabajo establece por consenso que la edad mínima para trabajar debería ser hasta después de los 18 años sin que se ponga en riesgo la vida de esta población menor a 18 años. En 1979, con el único objetivo de promover los derechos del niño y de la niña y del adolescente, las Naciones Unidas designan como Año Internacional del Niño. Para 1989, la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Es decir, a partir de este momento los considera como personas. Y era obligatorio que los países miembros de las Naciones Unidas deberían de cumplir, ¿sí?, los derechos del niño y de la niña. Para 1990, las Naciones Unidas las convierte en ley y la firman 20 países, entre ellos se incluye México. En el año 2000, se firma la Carta Internacional de los Derechos del Niño, donde prohíbe que participen estos en conflictos armados. En el 2017, los adolescentes gozan de poder ejercer sus derechos a la libertad de expresión. Pero ¿qué pasó en México? En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, establece que todas las personas en el territorio mexicano gozarán de sus derechos humanos establecidas en los tratados internacionales, así como en las leyes mexicanas. ¿Qué es un derecho? Es un conjunto de normas jurídicas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Y que el violarlos o no respetarlos, donde se agreda a un segundo o un tercero, esta persona, este grupo o este colectivo puede ser sancionado. Un derecho humano son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de raza, credo, color de piel, religión, creencia o preferencia. Es decir, todos tienen los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. En México, ¿cuál es la importancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Tener una protección especial, que los estados tomen las medidas necesarias para protegerlos y no afectar su futuro como miembros de la sociedad, escucharles y tomar en cuenta su opinión en todos los asuntos que le afecten, que se busque que los cambios sociales no tengan un impacto negativo en su desarrollo. Por una parte, las niñas, niños y adolescentes son titulares de los mismos derechos humanos que las demás personas, y por otra, son sujetos de ciertos derechos específicos que garantizan su vida, supervivencia y desarrollo al más alto nivel posible. En México se tienen 4 principios relacionados a los derechos de las niñas, niños y adolescentes: la no discriminación, el interés superior de la niñez, opinar en los asuntos que le afecten, supervivencia, vida y desarrollo, que más adelante los veremos. Pero ¿qué ha pasado en México dentro de la evolución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? En 1990, México ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas legislativas para dar efectividad a los derechos reconocidos. Es decir, apenas va a iniciar o inicia con las leyes, reglamentos y normas que, que promuevan los derechos de esta población. Para 1991, México emite un decreto promulgatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Diario Oficial de la Federación y nuevamente emite, mas en ningún momento expresa que se debe cumplir por los estados o respetar estos derechos. En el año 2000, el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevándose a rango constitucional los derechos del niño. En mayo del mismo año, se publica en el Diario Oficial la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y a partir de ahí se clasifica quién es niño y quién es adolescente, estableciendo que el niño es el menor de 12 años y el adolescente es de los 12 a los 18 años. Para el año 2014,
Se reforma la Ley para la Protección de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre del mismo año, donde establece que la Federación, los estados y los municipios deben respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, a partir de este momento es cuando inician los trabajos en las diferentes regiones del país. Es decir, estamos en el año 1922, tenemos aproximadamente no más de 10 años donde se ha estado trabajando para que estos derechos de las niñas, niños y adolescentes se fortalezcan. En el año 2022 fue la última reforma donde se incorpora de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. México, para cumplir esos derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece 20 derechos. El primero es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, donde se tiene que respetar la vida, su supervivencia, su dignidad y se debe garantizar el desarrollo. Bajo ninguna circunstancia, los niñas, niñas y adolescentes deben ser privados de su vida. No pueden participar en conflictos armados. El derecho a la prioridad, donde los niños, niñas o adolescentes tienen el derecho a ser atendidos en primera instancia ante situaciones de cualquier tipo de emergencia, que sea sanitaria, sea desencadenadas por la naturaleza o desencadenados por el hombre. El derecho a la identidad, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, los apellidos y además a una nacionalidad y que tienen que reconocer su origen. El derecho a vivir en familia, todos los niños, niñas o adolescentes tienen el derecho a vivir en familia. Bajo ninguna circunstancia pueden ser separados de estas, a menos que sea por orden judicial. Si padre o madre están separados, los niños tienen el derecho de convivir con el papá o con la mamá, así como los familiares de estos. Las personas que están privadas de su libertad, en este caso las mujeres, pueden convivir con sus hijos hasta los 4 años en el centro donde estén retenidos. El derecho a la igualdad sustantiva. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades, sin que se les estigmatice o se les juzgue. Tienen derecho a no ser discriminados independientemente del color de la piel, de sus creencias, preferencias, nivel económico, nivel académico o nivel cultural. Pero además tienen el derecho a tener traductores si existe una barrera en la comunicación. El derecho a vivir en condiciones de bienestar y desarrollo integral. Todas las niñas y niños tienen el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable donde se cuide el agua, la tierra, el aire y además la flora y la fauna, para que puedan tener un bienestar o tengan un desarrollo integral durante su proceso. El derecho a una vida libre de violencia e integridad personal, tanto dentro como fuera del hogar, tienen ese derecho. En el caso que tengan algún tipo de violencia física, social, emocional o de explotación, se procede a realizar los procedimientos administrativos necesarios para separarlos de sus padres o protegerlos cuando esto no existe. El derecho a la protección a la salud y a la seguridad social. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al acceso, la cobertura, la continuidad y a que se cumplan los programas establecidos de promoción y prevención a la salud. El derecho a la inclusión. Niñas y adolescentes con discapacidad tienen el derecho a que se les proporcione un apoyo económico, sea mensual, bimensualmente o trimestralmente, pero además tengan un trato diferenciado, es decir, no discriminatorio, diferenciado, es decir, que si un niño o adolescente llega a un establecimiento donde éste se está desplazando en sillas de ruedas, la institución o el establecimiento tiene que tener áreas de acceso para este tipo de desplazamientos. El derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a que se les proporcione sin costo alguno la educación preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. La educación preescolar, primaria, secundaria se consideran como educación básica, pero además todas las niñas, niños y adolescentes son sujetos a una beca económica
una beca económica para que no abandonen su escuela. Cada estado pone las reglas, ¿sí? Y el mecanismo de cómo deben ser seleccionados para su beca, pero además la forma como se les va. El descanso y el esparcimiento. Todos los niños tienen el derecho al descanso y esparcimiento, es decir, pueden disfrutar de las actividades culturales, artísticas y deportivas sin que se les limite en alguna de estas. Ellos tienen el derecho de elegir este tipo de derecho al descanso y el esparcimiento. El derecho a la libertad de convicciones éticas. No pueden ser juzgados por sus creencias, preferencias, usos y costumbres. El derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Niñas, niños, adolescentes tienen el derecho a expresar sus opiniones, sus pensamientos, sus ideas y además que se les dé seguimiento. Tienen el derecho al acceso a la información. Hablando de hospitales, niños hospitalizados que tienen la capacidad de poderse comunicar, eh, es importante y es un deber que nosotros les debemos informar qué diagnóstico, qué procedimiento y qué le vamos a hacer. Siempre autorizado por padre, madre o tutores. Pero además tienen el derecho a participar en sus protocolos de diagnóstico y de tratamiento, firmando el asentimiento informado. Varios de nosotros en este momento estaremos pensando y diciendo mentalmente que el asentimiento informado no tiene ningún valor jurídico, pero es un derecho del niño, el derecho a la información, y este debe ser sustentado, la libertad o la autonomía, bajo el consentimiento informado del padre, madre o tutor. El derecho a la participación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a participar, ¿sí? En beneficio personal, grupal o colectivo, mostrando sus expresiones y sus pensamientos o ideas para un bien común. El derecho a la asociación y de reunión. Todos los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a asociarse o reunirse sin que sean perseguidos y que además el objetivo principal siempre sea el bienestar de ellos o de estos. El derecho a la intimidad. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a que se respete su intimidad, su privacidad, su confidencialidad. Ninguna persona puede hacer difusión de sus fotografías, de sus documentos o grabaciones donde se ponga en riesgo su seguridad. De serlo así, de hacer este tipo de revelaciones, podemos ser sancionados por diferentes instancias. El derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Cuando un adolescente comete una falta ante la ley, debe ser juzgado por instituciones u órganos especializados en materia infantil y adolescente. Y en estos casos siempre se debe promover el derecho de presunción de inocencia. Debe ser juzgado de acuerdo a la edad que tiene y se le debe dar celeridad a su proceso para evitar que sea retenido. Bajo ciertas circunstancias puede ser retenido, pero se le debe informar a él y a sus padres o a sus tutores. El derecho de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Toda la población menor de 18 años migrante tiene el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, a la salud y a la protección. El derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Como todos podemos analizar o pensar, durante la pandemia vimos que estos derechos estaban limitados, restringidos, y algunos otros derechos se vieron violados por la falta de conectividad, por la falta de acceso a la educación, por la falta de acceso al sistema de salud. ¿Quién debe promover y proteger, respetar y garantizar estos derechos? La sociedad, las instituciones públicas y privadas, los gobiernos federal, estatal y municipal. La sociedad debe fomentar la cultura de la participación, en que se respeten y se garanticen sus derechos. Las instituciones públicas y privadas deben promover esos derechos, deben respetarlos y protegerlos.
y los gobiernos federal, estatal y municipal deben garantizarlos. Deberán contar con leyes, procedimientos y órganos de impartición de justicia especializados. Las decisiones que tomen los órganos de impartición de justicia deberán atender siempre al interés superior de la niñez y deberán garantizar su participación en los procesos judiciales o administrativos que afecten sus derechos. Existen ciertas barreras en el ejercicio de los derechos, como es la barrera epistémica. Sucede cuando las personas no conocen sus derechos, una barrera subjetiva. Algunas personas consideran que no son merecedoras de algo, sea por su color de piel, su etnia, sus creencias, sus preferencias, pero todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo establece. Otra barrera es la formal, consiste en que, aunque los tratados de derechos humanos deben tener eficacia como derecho interno, si no hay una ley, una resolución específica, es difícil hacerlo valer, ya que las autoridades de aplicación no lo reconocen. Una barrera política tiene que ver con la falta de recursos materiales, humanos y de comunicación para hacer valer estas normas. Una barrera jurídica, para que un derecho valga, debe ser exigible, y la exigibilidad de los derechos depende del acceso a la justicia y de la existencia de lugares accesibles de reclamos como las defensorías del pueblo. ¿Quién vigila se cumplan los derechos? A nivel internacional, la UNICEF, que está establecida en México desde 1954, Save the Children, se establece en México desde 1973, Plan International inició operaciones en México en el 2020 durante la pandemia, y Infancia Sin Fronteras, constituida en 1998 en España, esta todavía no está aquí. En México es el Sistema Nacional, Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional, Estatal y Municipal de la Juventud, el Sistema Nacional, Estatal y Municipal de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Salud a través de la Ley General de Salud y la Procuraduría de la Defensa del Menor. Son las instituciones u organismos que protegen y vigilan que se cumplan los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. ¿Qué recomendaciones debemos de tener nosotros como profesionales de la salud? Promover áreas de registro civil en los hospitales infantiles, materno-infantil y hospital general para eh, que los niños al momento del nacimiento tengan un nombre, un apellido, una nacionalidad y conozcan su origen. Aún la sigamos aprendiendo en el hospital para que los niños de preescolar, primaria y secundaria culminen su escolaridad, sobre todo en aquellos pacientes o aquella población que tiene estancias hospitalarias prolongadas, por mencionar los niños con padecimientos oncológicos. En México hay alrededor de 193 aulas hospitalarias, sigamos aprendiendo en el hospital. 143 corresponden a la Secretaría de Salud, 3 al ISSSTE y el resto al Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí en Chihuahua tenemos 3, una en el Hospital Infantil de Especialidades, otra en el Hospital General Dr. Salvador Subirán Chondo, y la otra se encuentra en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Promover los centros de entretenimiento infantil, sobre todo para aquella mamá o padre soltero que acude a consulta o que acude a la visita hospitalaria y lleva un hijo en el cual no tiene quien se lo cuide, para que el personal del establecimiento le pueda dar la atención necesaria durante la visita o la consulta que éste esté realizando. Promover el asentimiento informado, y nuevamente reitero, aunque no tiene un valor jurídico, sí tiene un valor y un deber del médico en promoverlo, respetando los derechos de las niñas, niñas, adolescentes en su derecho a la participación. Este derecho debe ir sustentado también con el consentimiento informado de los padres o tutores. Notificaciones al sistema estatal del desarrollo integral de la familia, sobre todo aquellas niñas, niños, adolescentes que se encuentran en riesgo o están en riesgo,
sea físico, emocional, social o de explotación laboral, sexual o de otro tipo de situaciones que alteren el bienestar de estos niños. Nosotros como médicos, como profesionales de la salud, tenemos que hacer un resumen, se lo tenemos que proporcionar al trabajador o trabajadora social y este lo tiene que enviar al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia para que le dé seguimiento. ¿Qué debemos de conocer como profesionales de la salud y para evitar tomar nuestras decisiones únicas y exclusivamente técnicas o científicas, sino además agregarle el conocimiento jurídico, normativo y ético? Debemos de conocer los derechos del recién nacido, los derechos del niño hospitalizado, los derechos del niño con discapacidad, los derechos del niño con alteraciones cromosómicas y los derechos del niño migrante. Esta es la biografía. Por su atención, muchas gracias y estoy a la orden con sus dudas, preguntas o sugerencias. Muchas gracias por su brillante plática, doctor Carlos Benítez. Muy motivadora, muy interesante. ¿Y quién va a decir que los derechos de los niños apenas son casi de reciente creación y que pues los hemos tenido descuidados por décadas y quizás centurias, ¿no? De estos. Hay tiempo para preguntas y respuestas al público. Le invito a que haga preguntas de viva voz al doctor Carlos Pineda, si es posible. Muchas gracias, doctor. No hay. El doctor Lara no tendrá alguna pregunta. Si quiere, puedo hacer un comentario en relación a las aulas Sigamos Aprendiendo en el hospital. Sí, claro, por favor, doctor. Sí es importante, como médicos debemos de fomentar esa cultura, sobre todo en los niños que tienen estancias prolongadas. Yo lo mencionaba en la plática, los pacientes o la población menor de 18 años que cursa con padecimientos crónicos y que se ven su educación se ve rezagada, ¿sí? O se ve retardada. Aquí es importante para que se tengan esas aulas Sigamos Aprendiendo en el hospital y fomentar la cultura de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el director del hospital hace la solicitud a través del secretario de salud estatal, donde se le informa que el hospital puede poner un área y no más de 2 por 2 metros cuadrados, y la Secretaría de Educación Pública proporciona lo que es el recurso humano, los maestros, profesores y además los insumos necesarios como computadoras portátiles. Y ahí mismo los niños pueden concluir su educación preescolar, primaria o secundaria y dárseles un certificado de que han concluido esta educación durante su estancia hospitalaria, si es que no les permite asistir a la escuela. Una de las funciones de las maestras que están a cargo de estas aulas Sigamos Aprendiendo en el hospital se encargan de hacer el enlace donde se registró este niño para su educación escolar, primaria o secundaria. Entonces yo los invito a que comentemos esa cultura de que los niños tienen que seguir estudiando independientemente que estén en el hospital durante sus estancias hospitalarias prolongadas.
Claro que sí, doctor, la vida sigue y desgraciadamente tenemos niños, como usted lo dice, de larga estancia en los hospitales o incluso niños que van y vienen a consultas con frecuencia o que incluso se tienen que desplazar a la Ciudad de México o a otras capitales si es que son de provincia. En fin, yo creo que hay que vigilar el derecho a la educación que tienen estos niños y de continuar con ella porque pues, se pierde mucho tiempo valioso de su formación escolar. Y, Entonces, y como médicos debemos de trabajar mucho en lo que es el asentimiento informado. Y nuevamente, no tiene un valor jurídico, un valor legal, pero sí tiene un valor ético y como lo mencionan los derechos del niño, tiene el derecho de participar, tiene el derecho a que se le informe. Y como profesionales de salud, médicos, pediatras, tenemos que trabajar en apoyo también con el departamento de psicología o con las maestras del aula, sigamos aprendiendo para proporcionarle la información a la que ¿por qué se hospitalizó el niño? ¿Qué se le va a hacer? ¿Sí? ok, Entonces, esa es otra de las sí, sugerencias. eso es muy importante. Afortunadamente, en el Instituto Nacional de Pediatría nos dieron ese tipo de formación. Primero, el respeto al niño, hablarle por su nombre, ¿sí? Decirle por qué razón está hospitalizado y si vamos a hacer o no tal o cual procedimiento. Eso es muy importante, no es nada más llegar, voltearlo, tomarle sangre al niño porque pues, el niño se siente agredido. De suyo, el medio hospitalario es una agresión a los pequeños porque se les mueve de su medio ambiente natural y se les priva de la presencia de sus padres. Ahora ya no tanto porque existe la cuestión de los padres participantes que están ahí al lado de sus niños hospitalizados, pero sí es muy importante a los residentes de formación, a nosotros los pediatras, que respetemos el derecho al niño a informar qué se le va a hacer, qué se le va a operar, no que al día siguiente amanece amputado de una extremidad y no sabe por qué. Entonces, pues es muy útil esa información porque hay veces que hay procedimientos dramáticos, agresivos, que el niño no sabe por qué y se siente lastimado y agredido. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Pues, muchas gracias a usted, doctor, y estamos en contacto. Ojalá pueda darnos su correo para que los participantes en el Congreso se puedan comunicar. Muchas gracias. Gracias.